Hola, bienvenidos a su canal de historia. Y en esta ocasión me encuentro en la Ciudad de México, en el famoso Monumento a la Revolución. Este monumento funge como un mausoleo para los principales líderes de esta gesta. Inauguróse en 1938. Sin embargo, sus antecedentes son mucho más antaños. Y es que esta construcción originalmente estaba planeada para albergar el Palacio Legislativo. Era una construcción monumental eh, ordenada por don Porfirio Díaz Mori. Sin embargo, con el advenimiento de la Revolución quedó inconclusa. Y fue hasta los 1920 cuando se decide ocupar la cúpula que ya había construido y hacerla un monumento. Tiene una altura de 67 metros y un estilo de Art Deco. En la cima de este monumento iba a estar un águila que actualmente la podemos ver en el Monumento a la Raza. Y en la base de esta enorme construcción, en la entrada de la misma, iban a estar unos leones que actualmente se encuentran en la entrada de el bosque de Chapultepec. Seguimos. Y como les digo, es una lástima que no se haya podido completar su construcción original, su diseño original, porque iba a ser aquel edificio incluso más grande que el Capitolio en Washington. Les decía yo que tiene 67 metros de altura, algo así como 4 metros más que la pirámide del Sol en Teotihuacán. Y con motivo de las fiestas del Bicentenario, de la Independencia y del Centenario de la Revolución, se remodeló. Se le puso un elevador en el centro para poder subir a la cima. Y también se pulió su cúpula de bronce. Aquí una toma desde la parte de abajo del monumento. Aquí directamente en el centro del monumento, desde la parte de abajo. Y nos encontramos ya dentro del museo. Vean cómo fue el concurso para elegir el mejor proyecto para el Palacio Legislativo. Sin embargo, este proyecto fue el ganador. Vean la magnificencia de este proyecto. El proyecto fue del arquitecto Émile Bernard. Estos son un poco de los planos. Había restaurantes, sanitarios, biblioteca. Vean cómo se vería por dentro. Majestuoso. Él es el arquitecto. E incluso llegó a construirse todo el armazón de acero. Pero bueno, llega la revolución y Carlos Obregón Santacilia fue el que rediseña la estructura para convertirla en el Monumento a la Revolución. Pero vean ustedes esta maqueta. Es realmente grandilocuente. Acá se alcanzan a ver los leones, que ahora mismo están en Chapultepec, y el águila, que se encuentra actualmente en el monumento
a la raza. Y bueno, a pesar de que el tópico principal de este museo es la Revolución Mexicana, también tenemos una pequeña sala en donde nos hablan del México decimonónico. Por ejemplo, acá una especie de retrato de Maximiliano y Carlota y un vestido de la época. Después podemos ver algo de la República restaurada y del advenimiento al poder de Porfirio Díaz Mori. Y después ya se hace alusión a la dictadura de don José de la Cruz, Porfirio Díaz Mori, hijo de Petrona Mori y de José de la Cruz Díaz. Y debido a la dictadura de Díaz es que empiezan a surgir los movimientos en contra de esta. Por ejemplo, el de los hermanos Flores Magón. Vean una máquina de escribir de la época. Estas son imágenes en tamaño real de Pascual Orozco, Francisco Villa y estos cuadros de Francisco Ignacio Madero González y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente, después de iniciada la Revolución Mexicana. Y bueno, después ya se sabe de la traición del usurpador Victoriano Huerta. Aquí lo tenemos en tamaño real. Y con esto la revolución entra en su etapa más álgida, el movimiento constitucionalista, liderado por don Venustiano Carranza. Aquí con uno de sus generales más importantes, Pablo González. Y bueno, a través del Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza organiza la lucha en contra del usurpador. A través, por ejemplo, del ejército constitucionalista. Este es don Venustiano Carranza en estatura real. Algunas fuentes mencionan que medía 1,92 y otras hasta 1,98. El primer jefe del ejército constitucionalista. Vean una bandera. Artículos de la época. El ejército constitucionalista logra derrocar al usurpador. Hay grandes historias, la división del noroeste, comandada por Álvaro Obregón, la división del noreste, comandada por Pablo González, y la división más famosa y poderosa, la división del norte, comandada por don Francisco Villa. Estas estatuas pues están en honor al pueblo, ¿no? Al pueblo de a pie que peleó la revolución. La famosa bola, la bola. Aquí unas tomas históricas muy interesantes de la revolución. Y de cómo el ferrocarril funge como un elemento preponderante para la lucha. De hecho, cuando se enemistan Venustiano Carranza y Francisco Villa, el primer jefe le impide al Centauro del Norte seguir su recorrido hacia Zacatecas. Pero los generales villistas y evidentemente Pancho Villa
desobedecen al primer jefe y toman Zacatecas. Hay un telegrama muy interesante en donde le dicen: parece que usted no entiende o no quiere entender que los generales de la División del Norte no queremos a otro jefe que no sea mi general Villa. Postdata, viva la revolución y marchamos sobre Zacatecas. Imagínense, ¿no? Y con la marcha de Zacatecas, tan, 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 tan. Famoso también es el confrontamiento entre Álvaro Obregón y Francisco Villa, en donde, después de la batalla de Celaya, en la población de Santana, el estado de Jalisco, un ataque de huestes villistas atacan el campamento de Obregón y este pierde su brazo derecho. Se le encasquilla el revólver cuando se da cuenta de que ha perdido el brazo, se quiere suicidar, pero se le encasquilla el revólver o me parece que lo habían limpiado y no puede terminar su obra. El perjumadito, como le decía Francisco Villa a Obregón. Otro elemento y un personaje bastante importante, pues Emiliano Zapata Salazar, el caudillo del sur, que logra a través de un movimiento bélico, académico, filosófico incluso, con gente como Otilio Montaño, como Genovevo de la O, el mismo Eufemio Zapata, logran conjuntar un ejército bastante importante, que si bien nunca le llegó a la División del Norte, pues sí era bastante interesante como movimiento ideológico, ¿no? El zapatismo. Aquí una vez vemos también a Francisco Villa. Vean unos artefactos de la época. Una silla de caballo, unos rifles, las cananas, y la vestimenta típica de la época. El hombre con el traje de charro y la mujer con el tradicional rebozo. Un uniforme de general, algunos billetes de la época. Es importante también destacar que los principales líderes, por ejemplo Venustiano Carranza, no hubiese podido lograr nada sin Pablo González, sin Álvaro Obregón, evidentemente sin Francisco Villa. Y a su vez, Francisco Villa sirvióse de los conocimientos de Felipe Ángeles, de la valentía de Rodolfo Fierro. Sin embargo, al final, por ejemplo, cuando Carranza le niega a Obregón ser su sucesor, se bifurcan todas las otroras alianzas. Y bueno, esto se convierte en un desbarajuste todos contra todos. Pablo González ordena asesinar a Zapata, ya saben, ¿no? En la famosa hacienda de Chinameca. Y bueno, una guerra de traiciones cuyo único fin era el interés particular, más que el interés por una causa nacional. Y recuerden, ¿no? Venustiano Carranza envía a Pablo González,
quien a su vez envía a Jesús Guajardo a eliminar a Zapata. Les digo que todo fue una lucha de intereses particulares. Aquí una estatua de Zapata. Y bueno, después aquí ya el México postrevolucionario. ¿Quién gana la revolución? Se dice que la clase media sonorense, y prueba de ello es el maximato, ¿no? Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, son miembros de aquel grupo del norte, clase medieros revolucionarios. Álvaro Obregón finalmente iba a cumplir su capricho e iba a ser presidente, después de haberse rebelado contra Carranza y haberle dado muerte en Tlaxcala del Tongo en 1920. Bien. Ahí está una foto de Carranza, del cadáver de Carranza. Sin embargo, después se supo que Álvaro Obregón estaba realmente enfermo de las arterias, era un tipo con sobrepeso y tenía tapadas las arterias, o sea que si no lo hubieran matado en San Angelín, hubiera muerto prematuramente. Después, en el colmo del morbo, se tuvo ahí cerca del restaurante La Bombilla, donde fue asesinado por un cristero resentido, se tuvo en exhibición su mano en formol, ¿no? Para que no se echara a perder, en el colmo del morbo. Y era posible ver la mano de Obregón hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX, por ahí de los 1980. Me parece que fue cuando la quitaron. Aquí tenemos a José Vasconcelos, Plutarco Elías Calles. José Vasconcelos, un intelectual que enamoró a esta mujer Rivas Mercado, Antonieta Rivas Mercado, y quien al perder el amor de Vasconcelos se suicida dramáticamente en la Catedral de Notre Dame a la edad de 30 años. Y también ya tengo un video de esa parte. Vean, aquí está una bandera cristera, porque finalmente fue la que asesina a Obregón. Esta es una máscara post-mortem de Obregón. Y bueno, después ya el museo nos habla de la reconstrucción. Me parece que este es un mural de Diego Rivera, me parece. Y aquí el cardenismo, el cachorro de la revolución, como le decía Calles. Y Cárdenas también iba a oponerse, no iba a ser un títere más del callismo. Y tan es así que lo destierra. Lázaro Cárdenas del Río, hijo de Dámaso Cárdenas y de Felicitas del Río. Un presidente bastante popular. Realizó la expropiación petrolera, creó el Instituto Politécnico Nacional, estableció una educación de corte socialista y siguió participando durante toda su vida en importantes episodios de la historia nacional. Verbigracia, cuando se declara la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando México declara la guerra a Alemania, Italia y Japón, e incluso también fue un crítico del movimiento de la matanza del movimiento estudiantil del 1968. Cárdenas, un hombre que en la historia escrito está, dice su corrido. Recibió a los famosos niños de Morelia, a estos niños que escapan de la Guerra Civil Española, y los recibe y los apoya. Acá la pregunta es, ¿por qué no apoyó a tantos niños, por ejemplo, de la Sierra Madre de Oaxaca, a los niños tarahumaras, a los niños otomíes? O sea, a los niños españoles sí,
Esa es una gran crítica que se le hace a Lázaro Cárdenas. Y bueno, con esta toma de lo que es el actual Monumento a la Revolución. Hasta luego, amigos. Hasta el siguiente video aquí en su canal de historia. Saludos.